El próximo panel, IPO, el ingreso al mercado de capitales para conseguir financiamiento, lo integrarán Marcos Ayerra, presidente de la Comisión Nacional de Valores, Martín Barbafina, socio de PwC Argentina, Fernando Bonet, CFO de Central Puerto, Marcos Gradín, CFO de Loma Negra, Alejandro Scanapieco, CFO de Globant, y va a moderar, como reiteramos, Flavio Canilla, periodista de El Cronista. Marcos Ayerra es presidente de la Comisión Nacional de Valores de Argentina, participa activamente en IOSCO, entidad que nuclea a los reguladores de más de 115 países, como miembro del Board, Vice Chairman del Comité de Empresas Emergentes y representante en el Monitoring Board de la IFRS Foundation. Es licenciado en Administración de Empresas, recibido en la Universidad Católica Argentina y cursó el programa de alta dirección en el IAE en el año 2006. Por su parte, Martín Barbafina es contador público graduado en la Universidad Católica Argentina, socio líder del Departamento de Capital Markets y miembro del Management Team de PwC Argentina. En el ámbito docente se desempeñó como profesor de la Cátedra de Auditoría en la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Católica Argentina entre los años 1998 y 2014. También ha participado en diversas transacciones de mercado de capitales locales e internacionales con registro ante la SEC en compañías tales como Tenaris, IRSA, Pampa Energía, Mercado Libre, Grupo Superviel y Despegar, entre otras, y se encuentra activamente participando en otras compañías que están actualmente en estos procesos. Los van a acompañar Fernando Bonet, quien desde el año 2010 asumió el rol de gerente financiero de Central Puerto Sociedad Anónima, firma líder en generación de energía eléctrica. Fue miembro del directorio de Edesur Sociedad Anónima, es contador público de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, cuenta con un Executive MBA, Business School del IAE de la Universidad Austral. También estará presente en el panel Marcos Gradín, es CFO de Loma Negra, ha sido miembro del directorio de la compañía desde agosto de 2015, también se ha desempeñado como director financiero desde marzo de 2016, asimismo actualmente se desempeña en los directorios de Iguazú Cemento Sociedad Anónima, Ferrosur Roca Sociedad Anónima, Cofesur Sociedad Anónima y Resicom. Obtuvo el título de licenciado en Administración de Empresas en la Pontificia Universidad Católica Argentina en 1995 y un máster en Finanzas Corporativas en la Universidad del SEMA en el año 2000. Y Alejandro Scanapieco es CFO de Globant, anteriormente ocupó el cargo de CFO de Microsoft para Argentina, incluyendo Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Es licenciado en Administración de Empresas y contador público de la Universidad Católica Argentina y además tiene un posgrado en Finanzas y en Capital Markets. Suben el escenario Marcos Ayerra, Martín Barbafina, Fernando Bonet, Marcos Gradín, Alejandro Scanapieco, moderación de Flavio Canilla. Bueno, muchas gracias nuevamente. El último panel realmente fue energizante, les tengo que decir, porque realmente en corto tiempo pudimos hablar casi de todo lo que nos habíamos propuesto. Ahora les propongo primero hacer un pequeño impaso, primero una presentación de Marcos Ayerra, que nos va a hablar sobre qué cambios trae la ley de mercado de capitales que, por suerte, después de 1 año y medio, 2, se aprobó hace unas pocas semanas. Marcos. Gracias, Flavio. La verdad que estamos muy contentos, muy entusiasmados con la ley. Nos parece extraordinaria. Nos parece que va a tener un muy buen impacto en el mediano y largo plazo. Nosotros estamos convencidos que en un país que tiene que reducir la pobreza, que tiene que estabilizarse, el mercado de capitales tiene un rol fundamental. Y esta ley permite... ¿Se escucha? Sí. ¿Más fuerte, dicen acá? Bueno, sí. Lo que decía es que el mercado de capitales tiene un rol fundamental en el futuro de Argentina y esta ley permite terminar de redondear el mercado como plataforma,
darle vida, darle acceso al mercado, jerarquizarlo y ayudarnos a integrarnos internacionalmente, ¿no? Tiene muchos ángulos la ley, como acceso a las pymes, nos permite desbloquear productos, nos permite cumplir con temas del FSB, de estabilidad financiera, nos permite conectarnos al mundo en las plataformas de infraestructura, fortalecer al regulador, que es clave para proteger inversores. O sea que la ley como paquete es fundamental, estamos muy contentos contar con esa herramienta. Yendo en particular a equities, ¿no? que es lo que nos convoca, la ley tiene bastantes temas. El primero yo diría que está relacionado con el gobierno corporativo, ¿no? Uno es el famoso artículo 20, que se ha hablado bastante, que permitía, por suerte ya es pasado, al regulador intervenir compañías y remover directorios, que es un tema que ha mantenido a varios alejados del mercado. Por ejemplo, los unicornios han pasado derecho y se han ido a otro país por temor a este tipo de acciones del regulador, y también a los inversores, porque un inversor elige el management, elige dónde quiere invertir. Entonces, que venga un regulador y le cambie el management porque a su criterio le parece conveniente, era algo muy malo, ¿no? Otro tema muy importante a nivel de gobierno corporativo es el tema de que los inversores extranjeros, para poder votar en una asamblea en Argentina, tenían que ir al IGJ, registrarse, todo un trámite, lo cual, bueno, hoy ya eso no hace falta, con solo darle poder a alguien en Argentina, puede votar. Otro tema muy relevante es la OPA, ¿no? La OPA es una herramienta muy importante de protección al inversor y como estaba regulado era muy incierto, era una gran contingencia para el regulador, tenemos inclusive denuncias penales nosotros por haber aprobado algunas, y también daba incertidumbre a los inversores. Bueno, la ley modifica el tema de la OPA y la verdad que le da más claridad a los inversores y a los emisores. Otro tema de simplificación que da la ley es que permite que el inversor ejerza el derecho de preferencia en el libro, en la colocación. Algo que estaba regulado pero quedó muy claro en la ley ahora y esto facilita las emisiones. Y por último diría que un tema muy relevante de la ley es que desbloquea la industria de fondos cerrados. Y los fondos cerrados, si bien tienen impacto en muchos segmentos de la economía, pymes, de todo tipo, también desbloquea la industria de venture capital y private equity. Cuando uno ve el mundo, la actividad de ofertas públicas de acciones, existe, es importante, pero la actividad de ofertas privadas de acciones private equity, de hecho, por ejemplo, en Estados Unidos es mayor. Entonces, con la ley se desbloquea la posibilidad de que este producto sea colocado en el mercado de capitales. Y esto es muy importante porque permite armar la cadena, como le llamamos nosotros. Ir a emitir acciones no es para todos, ¿no? Requiere temas de gobernanza, requiere temas de reporting, no es para todos. Y a los más chicos quizás les conviene tener un socio privado que los acompañe en el crecimiento, que los ayude a desarrollar buenas prácticas. Entonces, para nosotros tener una cadena completa, ¿no? Desde unas buenas características para emitir hasta la posibilidad de tener fondos cerrados, nos parece muy relevante. Quizá querría aclarar 2 o 3 temas que no son de la ley, pero que también son muy importantes para este segmento. Uno, que la reforma fiscal eliminó la necesidad de que los extranjeros paguen impuestos a las ganancias de capital cuando tradean en Argentina. Esto, éramos el único país de la región, porque todos los países se pelean por la liquidez, y por suerte ya no está. O sea que cuando un extranjero viene a tradear a Argentina, no paga impuestos a las ganancias, paga en su lugar. Entonces, habíamos exportado el mercado al exterior, el 85% del volumen de acciones con ADRs estaba afuera, vamos a poder repatriarlo. Estamos sacando en breve, en pocos días, la nueva regulación de emisor frecuente. Esto también es muy importante porque aquellos emisores definidos como frecuente pueden salir al mercado, aprovechar una ventana de liquidez y después ir a la CNB, como pasa en el mundo. Esto va a ser muy importante como simplificación. Otra regulación que hemos emitido recientemente es la directoria independiente. Estos, de vuelta, son temas de largo plazo, pero nos parece clave. Nuestro gran gatekeeper en el mercado de capitales son los directorios, ¿no? Y el directorio independiente es relevante. Entonces, que la nueva regulación, que fue consensuada con el mercado, se trabajó durante un año, permite jerarquizar la composición de los directorios. Eso nos parece muy importante. Y por último, un cambio muy fuerte que está habiendo, que nos parece clave, es la protección del inversor. La CNB se está transformando dramáticamente, pero la clave es la tecnología. Hoy todo es tecnología. Y en agosto de este año estamos lanzando no solo la nueva autopista financiera, sino el uso de inteligencia de datos en el regulador,
estamos por un lado capacitando a la gente y por otro lado armando la tecnología, que converge todo en agosto, para poder regular, proteger al inversor en base a la tecnología. Así que hay muchos elementos de andamiaje para que esto pueda crecer sólidamente. Muchas gracias, Marcos. Y para poner un poco en números el mundo que él nos abrió recién, si por los números que pude encontrar, una vez que esto empiece a traccionar, la Argentina va a poder esperar llegar a lo que es la media regional, lo que es el mercado regional de capitales, que es un acceso a 70.000 millones de dólares, creo que era un número que leí, no sé si es tan real, pero por lo menos que la participación de lo que es el mercado de capitales y la inversión en relación al PBI, que está en un 3,6, un 4%, alcance quizá la media regional, que es el 15,4% del PBI. Y no nos olvidemos que hoy por hoy hay un número de 60% de traders, o por lo menos participantes, operadores, que operan hoy de lo que operaban hace unos 10 años más o menos. O sea, la cantidad de operadores en el mercado de capitales se redujo, no abismalmente, pero profundamente. Esta nueva ley, este cambio, permite, más allá de acceder a pymes también al mercado y al financiamiento que no tienen antes, a otra dimensión que espero que se pueda contar en breve. Y cuando me preguntaron si queríamos ver este panel, realmente dije de una que sí, porque teníamos 3 experiencias de 3 empresas que habían accedido tanto en Argentina como en Estados Unidos, o por lo menos en el exterior, en momentos bien diferentes. Y, digamos, tuvieron sus desafíos, los superaron, lo hicieron bien y pudieron, digamos, crecer en ese camino. La primera pregunta que yo les haría, y bueno, creo que lo vieron todos, al lado de Marcos está Fernando Benet, de Central Puerto, a su lado Alejandro Canapieco de Globant, unos unicornios que mencionaba recién Marcos, y Marcos Gradín de lo que fue Loma Negra, que en la previa estamos hablando qué buen timing que tuvieron cuando se lanzaron a fin del año pasado al mercado. Pero bueno, les pregunto a uno por uno, quizás se pueden hacernos partícipes de por qué hicieron hacer la IPO en primer lugar. Fernando, vos primero. Hola. Bueno, en nuestro caso fue particular. Nosotros fuimos de la última compañía argentina en salir a la bolsa antes, digamos, del vaivén y lo que estamos viviendo, ¿no? El caso particular de Puerto es un caso especial porque Puerto ya estaba listada en la bolsa argentina. Es una compañía que ya está listada del año 92 en la bolsa argentina. Ya tenemos un largo track record de lo que es participar en un mercado. Y la otra particularidad que tuvo la transacción es que fue una transacción 100% secundaria. Es decir, que no levantamos nuevo capital, sino que fueron accionistas que estaban en la compañía los que vendieron las acciones en el mercado. La particularidad que tuvo y el momento que elegimos es, obviamente, darle la posibilidad a estos accionistas que pudieran vender, pero además preparar a la compañía por lo que nosotros entendemos lo que va a ser el futuro en Argentina en el mercado energético, un futuro de gran inversión, particularmente en lo que es renovables. Argentina tiene un potencial enorme en lo que es energías renovables. Y, digamos, todas las inversiones que ahora se están desarrollando y que se van a desarrollar en el futuro requieren grandes sumas de capital para ser invertidos. Digamos, para que tengan una idea, un proyecto renovable de 100 megas está en el orden de los 180 millones de dólares. Y si vamos a energía térmica, un ciclo combinado de 800 megas, que es lo que necesita la Argentina en crecimiento por año, está en el orden de los 800, 900 millones de dólares. Con lo cual, la capacidad que requiere una compañía para poder invertir, una compañía nacional, como es el caso de Central Puerto, ahora, digamos, en bolsa, pero con capitales nacionales, es muy importante. Por lo tanto, nuestro objetivo era darle la posibilidad a la compañía de tener un acceso rápido en el momento en que lo necesite, en el momento en que se den las condiciones. El crecimiento hoy en el mercado eléctrico tiene más que ver con licitaciones del gobierno nacional. Pensamos que eso va a cambiar en el futuro y va a venir más de la mano de las inversiones dirigidas por privados. Pero sí necesitas una gran capacidad para poder realizar un proyecto de 800 millones de dólares en 3 años, y eso requiere, digamos, tener abierto el capital digamos, al mercado local y al mercado internacional también. Por eso fue la decisión que tomamos. Obviamente nos encontramos con desafíos, era el momento donde el mercado ya empezaba a dar la vuelta, no solamente en Argentina, sino en el mundo. Tuvimos que trabajar mucho, fue un desafío muy interesante, pero lo importante para nosotros es que puso a la compañía, digamos, en un nivel superior, desarrollamos capacidades, desarrollamos resiliencia para poder avanzar en este proceso. El equipo se fortaleció y creo que eso es muy importante. Es un proceso que, si bien es largo, es un proceso que se define en los últimos meses, digamos, de la transacción.
Y en ese momento tiene que estar el equipo muy desarrollado, digamos, no solamente el equipo interno, sino el equipo externo, tanto asesores, abogados, bancos, auditores, con lo cual es un proceso que la compañía, entiendo que obviamente es un proceso que uno quiere cerrar, quiere terminar y que sea exitoso, pero solamente pasar por ese proceso hace que la compañía, incluso en las compañías que no han podido salir, sean mejores, tengan mejores capacidades, tengan mejores profesionales, y creo que es un proceso que, en definitiva, aunque, como se ha visto en el caso de algunas compañías, no pudieron salir por cuestiones de mercado, que en definitiva es lo que termina definiendo al final. Se puede hacer muy buen trabajo, se puede tener muy buenos asesores, pero lo que termina definiendo este tipo de cosas es el mercado. No obstante eso, me parece que para cualquier compañía que desarrolle el proceso es un salto de calidad muy importante y que es muy bueno para poder llevar a las compañías argentinas a otro nivel. Alejandro, si hablamos de desafíos, ustedes, si me acuerdo bien, era julio de 2014. La Argentina, complicada. Me acuerdo un ministro de Economía que en Nueva York era como que una ventanita que se había abierto para dejar el default atrás, lo había cerrado de cuajo. Un mes más tarde ustedes dijeron, no, estamos saliendo a bolsa. ¿Cómo fue la experiencia de ustedes? Para Globant siempre fue la salida a bolsa, y adhiero a algunas de las palabras que dijo Fernando, la manera de competir globalmente, de tener un posicionamiento global. Siempre vimos el acceso... ¿Hay algo ¿Quieren que use esto? No, ahí estoy, me quedo así. El acceso al mercado global fue lo más relevante, el acceso al financiamiento de clase. Una de las cosas que decía Fernando nos ayudó un montón a mejorar la calidad de un montón de cosas, de procesos, de alinear stakeholders, digamos, de planificar. Una compañía, yo creo que una compañía no puede salir a la bolsa si no tiene skills de planificación, y si no los tiene que incorporar y los tiene que desarrollar. Porque como todo, y la frase se aplica, lo importante no es llegar sino mantenerse, y el día después es mucho más complejo. Nosotros nunca dudamos del IPO, porque siempre quisimos competir globalmente, pese a ser una compañía que había nacido en Argentina. Muchos de nuestros competidores son globales, están en el mundo, la tecnología va de un lado para otro. Muchas veces tratamos de tener este tipo de conversaciones con el gobierno para que entiendan que la tecnología es la de menor capital intensivo que puede existir, y la realidad es que ese conocimiento y ese IP se mueve de un lado para otro en función al valor agregado, con lo cual es muy importante, muchas de las cosas que decía Marcos, de darle las condiciones al mercado de capitales local para que las compañías puedan crecer acá y puedan financiarse en el mercado local. Como vos decías bien, Flavio, el momento, creo que no elegimos un buen momento. Fueron días muy difíciles porque llegamos a la instancia donde teníamos que decidir si salíamos o no salíamos. Las condiciones no eran las mejores. De hecho, en el medio del roadshow, me acuerdo que estábamos acá mis compañeros que han vivido un roadshow, estábamos en esa van donde te llevan a ver a los inversores institucionales, y mientras tanto veíamos las tapas del New York Times o del Wall Street Journal, donde estaba nuestro ex ministro de Economía peleándose con Griesa, con los holdouts, etc. Con lo cual era una circunstancia compleja. Pero la realidad es que decidimos que era lo mejor para el futuro de la compañía. No nos gustó la evaluación al momento que salimos. Ahí lo que decidimos técnicamente es bajamos un poco el componente secundario y aumentamos el primario, pusimos más plata dentro de la compañía para seguir creciendo. Y la realidad es que lo que dijimos un poco la conclusión fue: el valor va a venir solo si hacemos las cosas correctas, independientemente de cuál sea el pricing en este momento particular de la ventana. Ya vamos a hablar del pricing. Marcos, en el caso de ustedes, Loma Negra, fin de 2017 creo que fue una de las más exitosas salidas a bolsa que tuvo una empresa argentina en las últimas 2 décadas, ¿era así? ¿La razón de salir en ese momento cuál fue? La razón nace, sí, la verdad que es una visión casi de manual, ¿no? Uno la hace, los tiempos fueron cortos, el timing lo que hicimos hacer antes, después en realidad las hicimos justo en el medio de las elecciones y ya habiéndolo hecho hasta fue mejor todavía. La idea nace un año antes, más o menos, a mediados de ese año, donde lo que necesitábamos era fortalecer la estructura de capital, tanto nuestra como del accionista controlante, para poder crecer. Nosotros veníamos
trabajando casi o veíamos que nos estábamos quedando sin capacidad. Estábamos mirando este cambio de ciclo argentino y teníamos la necesidad de crecer. Es así que ya estamos haciendo esta planta nueva, una línea nueva que aumenta 40% nuestra capacidad instalada y es alrededor de 350 millones de dólares. En marzo del 2016 fue cuando esa idea la lanzamos, ¿no? Siempre pensando que íbamos a salir en septiembre. Formamos los equipos y nos lanzamos a hacer el proceso. En agosto, septiembre teníamos un filing público, con lo cual ya podíamos mostrar nuestro business plan y podíamos mostrar nuestra historia. Fuimos a ver inversores, los inversores se mostraron muy reactivos, muy positivos ante nuestra historia. El 1 de octubre teníamos ya el OK para avanzar, lanzamos la operación. Ahí hay un tema que la operación, cuando hay accionistas minoritarios, tiene que estar abierta por 3 semanas por la parte local. Eso hace que, no en nuestro caso, pero si uno tuviese volatilidad o esas ventanas por un periodo largo de tiempo, es bastante complicado si uno tuviese que cerrar en ese momento. Pero la verdad es que cerramos la semana después de las elecciones legislativas. Como bien dijiste, fue un monto de 1,1 millones de dólares. Pricíamos en el tope de rango, o sea, fue 12 veces sobresuscripto, o sea, fue muy bien recibido. El timing que creíamos que iba a estar muy bien fue el indicado, ¿sí? Las condiciones macro de Argentina, de nuestra industria en particular, eran las adecuadas. Bueno, ahí fue un poco el proceso que tuvimos. Proceso muy rápido, corriendo mucho con el tiempo, pensando que las ventanas se abren y se cierran, eso ya lo sabemos, ya lo veíamos monitoreando, con lo cual siempre con la urgencia de intentar cerrar rápido el proceso y la verdad que así lo ejecutamos. Martín, del lado de PwC, ustedes auditan y asesoran empresas también para prepararse para este camino, también en base a las experiencias que tuvimos acá, que fueron tres experiencias bastante características cada una por sí misma. ¿Cuáles son las recomendaciones que le haces a empresas que están considerando qué tienen que tener en cuenta a la hora de preparar el listing? A ver, sobre la base de la experiencia que venimos teniendo de más de 30 años trabajando en un grupo de mercado de capitales, nosotros quisiéramos dejar 5 recomendaciones o 5 cuestiones que creemos que son claves en un proceso de IPO. Y empezaría por 4 que son más soft y una que es un poco más dura en todo el proceso de información. Y la primera a considerar y que cada uno de nosotros o cada compañía se debe preguntar tiene que ver con el importante cambio cultural que implica ser una compañía abierta. Es una transformación y es tal vez uno de los cambios más importantes que vive una compañía en una transición que de ahí va a otro mundo, a otra dimensión, a otro acceso de mercado de capitales, pero tenemos que estar convencidos, tenemos que estar dispuestos a dar ese paso y tenemos que saber qué es lo que ese paso implica. Ese es el primer punto que nosotros hablamos con los dueños, que hablamos con la dirección, para estar seguros que el destino, que el camino que llevan adelante es un camino que están convencidos de llevar a cabo. El segundo punto no menor es el entendimiento de las leyes, de las regulaciones. Uno está acostumbrado a vivir como una compañía cerrada, con ciertas normas, hay que entender las reglas de juego. Haciendo un paralelismo con algo de anoche, la NBA se juega con reglas diferentes que el básquetbol FIBA, con lo cual hay que entender las reglas de la NBA. Si yo quiero jugar en esa liga, tengo que saber cómo se juega, cuáles son las normas, que no solo afectan a la compañía, afectan a los directores, afectan a los gerentes, con lo cual es relevante entenderlos, saberlos, para de vuelta tomar un adecuado conocimiento de hacia dónde estamos caminando. El tercer punto para nosotros tiene que ver con la planificación. Estos procesos bien planificados, ir cimentándolos desde abajo hacia arriba, generalmente son más exitosos que si trato de hacer muchas cosas todas en un mismo momento.
Cuando inicialmente vamos a reuniones o kickoffs o reuniones de discusión, nosotros decimos un proceso de IPO promedio son 6 meses, pero el problema es determinar del punto cero dónde estás vos, menos cuánto. Si estás menos 6 meses, menos un año. Y eso hay veces que genera conflicto porque hay una expectativa de ya por las ventanas de mercado, pero en la medida de que uno razona y explica y tiene en cuenta las consideraciones, si lo vamos planificando, la posibilidad de éxito es mayor. El mercado manda, pero yo me preparo mejor. El cuarto tema se mencionó en el panel anterior y lo mencionaron recién, tiene que ver con equipo. El IPO no es solamente de la gente de finanzas, no es un tema de los CFOs únicamente, es a través de toda la compañía, con lo cual genera gasto de tiempo, genera inversión, genera involucramiento, genera salida de foco, a veces de lo que es el negocio habitual, y también genera muchas veces la necesidad o la tentación de salir a comprar esa experiencia en el mercado, tomar un consultor, hay que hacer un balanceo de ese equipo, me tengo que sentir cómodo con mis abogados, con mi banca de inversión, con mis contadores, pero también hacer que parte de ese conocimiento quede en mi casa, porque el día de mañana, una vez que yo soy público, a mí me conocen, pero el mercado me conoce un poco y tengo que ir construyendo esa credibilidad. Con lo cual es relevante el armado de equipo para que ese proceso sea un proceso exitoso. Y el último es el más hard, que hay que hacer un paneo de tu organización, hay que rever la estructura, rever la organización, rever los sistemas, rever los procesos, controles y todas esas complejidades que uno muchas veces las ve como un costo incremental. Sí, son un costo incremental, pero muchas veces si lo tomamos como beneficio para hacer un upgrade de la compañía, genera valor. Esas serían las 5 consideraciones que nos ha dejado la experiencia práctica de los últimos años. Gracias, Martín. Marcos, si hablamos de experiencia, de la visión de la CNB, de los issues que mencionó Martín, ¿cuáles ves que son de la realidad los que más dificultad les generan a las empresas a la hora de pensar, bueno, me voy al mercado o no salgo al mercado? Sí, por ahí no tanto te lo digo más de experiencia en general, Sí, sí. También la previa a la CNB. Yo creo que el camino, sin duda es que emitir acciones es la mejor forma de financiarse, la más estable, no tenés problema de tipo de cambio, de vencimiento, de tasa, pero la más compleja. Y muchas veces se ve la complejidad como un gasto. Hay temas que son regulatorios, pero el tema de gobernanza es el tema más importante, que la buena gobernanza paga. Pero la buena gobernanza, las buenas prácticas, es algo que requiere muchos años de construcción. Y yo te diría que ese es el camino más largo, que vale la pena, pero que es el camino más complicado, ¿no? Y vayamos a los 3 que pasaron o ya pasaron por esa etapa. Y lo que decía Martín, el cambio cultural. ¿Cómo prepararon la organización cada uno de ustedes para hacer ese camino hacia un lugar de mucho más exposición, de mucha más presencia quizá de otros ojos que nos estaban mirando, de presentar resultados trimestralmente o cuatrimestralmente, como fuera? ¿Cómo prepararon la organización para ese camino que me imagino a muchos los agarró, no sé si por sorpresa, pero los agarró de repente estando expuesto a un mundo diferente al que no estaban, como bien decía Martín? Fernando, vos primero. Bien, a ver, primero cambia mucho la situación si la compañía está listada o por lo menos hace reporting CNB. Usted ya tenía la experiencia de los Exactamente, 92, claro. eso es muy distinto. En nuestro caso, nosotros ya reportábamos trimestralmente, estábamos en CNB, como digo, hace varios años. No obstante, obviamente los controles y la lupa, una vez que se lista en el exterior, son mucho más grandes. Lo importante que yo creo es hacer parte a todo el equipo de lo que es una IPO. O sea, normalmente, si uno lo segmenta en finanzas y trata de que después los demás sean consultores de finanzas, eso va a fracasar. Lo importante es explicar y que toda la empresa sea parte de la IPO, que toda la empresa forme parte de lo que es el proceso, que forme parte de las reuniones, del kick-off, que designen sus responsables de área para que participen en las reuniones de seguimiento. Digamos, es un trabajo día a día que si el equipo no está, o toda la empresa no está involucrada, probablemente fracase. ¿Por qué? Porque es transformar la forma de mirar de los empleados y del equipo hacia adentro en transformar una visión hacia afuera. O sea, uno cuando sale a vender la compañía, tiene que explicar la compañía, tiene que explicar, y cuando va afuera, al exterior,
es mucho más complejo todavía, porque más en el sector que nos tocaba a nosotros, o que nos toca a nosotros de electricidad, donde se han hecho tantas cosas raras en Argentina, digamos, y explicarlas al mundo a veces es muy complicado. Entonces, el equipo tiene que transformarse en un equipo que pueda vender la historia, que sea parte de la historia, que forme parte del proceso, y eso no es sencillo, porque hay áreas que dicen, bueno, no sé, contabilidad, ¿qué tengo que ver yo con el IPO? O producción, en nuestro caso, la gente de producción de las máquinas, ¿qué tengo que ver yo con el IPO? Entonces es complejo, pero hay que intentar, hay que hacerlos formar parte, involucrarlos en el proceso, como digo, que designen sus responsables donde van a participar, porque es importantísimo contar la historia, digamos. Una IPO es cómo uno cuenta la historia de la compañía, cómo cuenta la historia de los accionistas, cómo cuenta la historia del país, cómo cuenta la historia del sector. Entonces, si no tiene a toda la gente involucrada en esa historia, la historia va a tener partes faltantes. Y lo segundo es el tema de compliance, lo que viene después de que uno se lista. O sea, llegar al listing es un proceso complejo, pero que es relativamente, como comentaron, digamos, 6 meses, donde los 2, 3 finales son los más complicados. Ahora, lo que viene después es mucho más complicado, porque es mantener todo lo que uno, o la confianza que ganó de los inversores, mantenerlo en el largo plazo. Incluso también la confianza que depositaron en los reguladores y las revisiones que van a recibir de los reguladores. Con lo cual, hacer un buen diagnóstico de si uno tiene el equipo correcto y tiene todas las partes involucradas, va a evitar problemas a futuro de compliance, digamos, porque, de vuelta, en el compliance siguiente, toda la gente tiene que entender cuáles son los objetivos de los controles, por qué están los controles, qué va a revisar el regulador, dónde hay que hacer foco, porque si no es, de vuelta, mando un mail porque SOX me lo pide y no es así. Tienen que entender cuál es el objetivo y no es fácil en una compañía que no era pública, por eso yo digo, en el caso de Central Puerto, al ser público es un poquito más fácil. En una compañía que no era pública y que tenía normativa IGJ en vez de CNB es mucho más complejo. Entonces hay que trabajar en esos menos 6 meses, cuánto menos de esos 6 meses estás, si es un año y medio antes. Hay que hacer un muy buen diagnóstico para no quedarse cortos con el tiempo y no llegar, digamos, con los controles y con la compañía no preparada para una revisión posterior. Alejandro, ustedes nacieron de Vamos como una empresa que quería competir en el mundo, no querían competir o sea, sí, más bien vender en Argentina, pero ustedes buscaban el mundo. Ese camino que dice Fernando, que no estaban listados, ¿cómo lo volcaron? Complejo, ¿no? Yo adhiero bastante a los puntos que mencionó Martín. Me sentí muy identificado mientras él iba recorriendo cada uno de los puntos. Y la verdad que llevar una compañía a público para mí es como una película, que la tenés que ir construyendo y la tenés que construir sobre cimientos sólidos. Y eso tiene un montón de aristas. Obviamente la arista o la base o el pilar que tenés que tener en la gente es fundamental. Un problema con el que nosotros nos encontramos y que si Dios quiere y con un mercado de capitales mucho más afín a la financiación y a empujar a las compañías, no es tan fácil conseguir gente preparada en procesos de oferta pública y es importante poder armar un equipo sólido, con lo cual eso lleva tiempo. Después, el advisory estratégico es muy relevante. Uno siempre piensa que, y esto de arrancar en el -0 o arrancar un poco más atrás, que sus estados financieros están bien, hasta que viene la SEC y te dice, tengo esta lista de 100 preguntas sobre tus estados financieros, ¿no? Y ahí es donde empiezas a decir, bueno, no estaban tan bien, o hay algunas cosas que tengo que ajustar. Entonces, la realidad es que no dejó de ser complejo para nosotros. Particularmente Globant tenía un mundo de stakeholders un poco mixto, porque teníamos por un lado a los fundadores de la compañía, por otro lado management, también teníamos 2 private equity y también teníamos a WPP que había comprado el 20% de la compañía, con lo cual era alinear una cantidad de stakeholders importante hacia un objetivo común que, como todos sabemos, en el tiempo a veces se va moviendo, ¿no? Es como pegarle a un moving target. Pero yo creo que lo más importante es preparar los fundamentos de la compañía para que cuando llegue el día estemos listos y puedas el día después encararlo de alguna manera, digamos, fluida y que la gente se identifique con el proceso, que no sea una tortura para la compañía el día que es pública, llegar a los reportes trimestrales, ver inversores, etcétera. Marcos, en el caso de Loma Negra, ¿cómo fue? Y uno va aprendiendo, uno toma mucha experiencia, hay una comunidad obviamente de oferta pública
a Argentina, donde uno va escuchando mucho experiencias pasadas, cómo se organizan los diferentes departamentos. Y uno, como comentaba Martín, tiene que hacer ese upgrade de empresa, ¿sí? Ya tiene que ir pensándolo antes de haber cerrado, digamos, el IPO, porque la verdad es que nosotros, el tema de reporting no fue un tema, porque nosotros ya presentábamos, hasta el 2013 hacíamos oferta pública en CNB, seguimos reportando trimestralmente, con lo cual no fue un tema, pero sí tema SOX, o sea, nos estamos preparando, nosotros vamos a tener que certificar SOX este año, implica una revolución en la organización. También robustecimos los programas de compliance, hoy tenemos FCPA, abrimos nuestros Board of Directors, que también no es un tema menor, digo, nosotros estamos acostumbrados a directores, digamos, de un único accionista. Y por otro lado también nos metimos de lleno en este universo nuevo que es atender inversores, ¿no? O sea, hasta ahora nosotros no rendíamos cuenta a inversores, creamos la gerencia de relación con el inversor y gran parte del tiempo mío y de esta gerencia es atender inversores, hacer los balances trimestrales, o sea, algo totalmente distinto a lo que teníamos antes, ¿no? Con lo cual hay que como subir un escalón en la empresa. Y me quedo un minuto con ustedes tres. ¿Cuál fue el motivo, cuál fue el disparador? Si bien un poco hablaron de eso, pero evidentemente el mercado interno no daba para, o quizás no alcanzaba, pero podía haber sido una plaza cercana, no sé, Chile, Brasil. ¿Por qué ir a Nueva York? ¿Cuál fue digamos, el disparador para definir vamos allá? Bueno, en nuestro caso, claramente el volumen era una cuestión importante. Nosotros necesitábamos un volumen, digamos, de transacción que no era posible en el mercado local solamente. No obstante, me parece importante mencionar, y creo que es relevante que lo tengan en cuenta a la hora de lanzar una IPO, incluso si lo quieren hacer en el exterior, es darle prioridad o darle mucho foco al mercado local. En nuestro caso, casi el 25% de la colocación vino de agentes argentinos. Y eso es un récord, digamos, porque incluso más de lo que nosotros pensábamos originalmente, fue el doble de lo que nosotros pensábamos originalmente, y eso vino de la mano de poder poner un equipo específico en el roadshow que se ocupara solamente de Argentina. Entonces dedicamos un equipo senior de la compañía y trabajamos con la CNB, creo que muy bien, con la red de Alix, de todo lo que es el mercado, y logramos colocar, como les digo, el 25%, más o menos 80 millones de dólares vinieron de Argentina, de cuentas solamente de Argentina, no de extranjeros entrando a Argentina, sino de cuentas exclusivamente de Argentina. Con lo cual creo que, y esto impulsado por la ley, el cambio de la ley de mercado de capitales va a ser aún mayor. Por lo cual, digamos, entiendo que cuando uno quiere superar los 200, 250, 300 millones de dólares, el camino es ir a Estados Unidos, normal. Sí, la recomendación que les puedo dejar de nuestra experiencia es pongan foco en Argentina, pongan foco en Brasil, pongan foco en Chile, aunque se listen en Nueva York, no dejen de lado esos mercados porque van a llevarse una muy buena sorpresa. Hay mucho foco en Argentina. Obviamente son gente que conoce el mercado, en el caso de la generación eléctrica es un tema muy importante, conocer cómo funciona, qué es Camesa, cómo paga Camesa, es una cuestión que en el exterior, si bien ya lo van entendiendo, cuesta, en Argentina lo conocen, saben cuál es el riesgo, y la verdad que nos sentimos muy apoyados por ese lado. Entonces, les recomiendo sí fuertemente que incluso si van a ir a alistarse en Estados Unidos, porque claramente el volumen, digamos, como les comento, viene de ese lado, no dejen de poner foco en lo que es el mercado local. Brasil, Chile, yo creo que poner equipos específicos para Argentina, poner equipos específicos para hacer Latinoamérica y obviamente los equipos que van a Estados Unidos, Europa, dan frutos. No se enfoquen solamente, y más en este mercado, nosotros nos tocó que en este mercado convulsionado, quizás en otros momentos uno va a Estados Unidos y lo sobresuscriben, no sé, 10 veces y quizás se olvida de Argentina, se olvida de Chile, se olvida de Brasil. Pero en este mercado más convulsionado, más restrictivo, como enseñanza a nosotros nos dejó que, si bien para conseguir volumen hay que ir afuera, no se olviden de poner un equipo muy competitivo en Argentina, no se olviden de poner un buen equipo en Latinoamérica
Y no se olviden, me parece que es una cuestión muy importante, de darle al colocador local, al rol del colocador local, un rol importante en la mesa de decisión y de estrategia en lo que es la colocación. No lo lleven al final, no lo sumen al final como digamos, como algo accesorio, denle un rol porque eso les va a redituar y, como digo, más en este momento del mercado que está convulsionado. Martín, antes de decir nuestras experiencias, ¿vos ves que es algo que se toma demasiado poco en cuenta, el mercado local regional? A ver, todo lo que ha venido haciendo la Comisión Nacional de Valores va en ese sentido. No, En evidentemente, la ahora sí. reconstrucción de ese mercado local, tal vez nosotros estamos, o mis comentarios están más contaminados por un periodo previo de ausencia de mercado. Hay toda una movida regulatoria que va en el sentido de una creación de un mercado de capitales local muchísimo más fuerte, y eso adhiero con el comentario de que no debe ser desconsiderado. Uno siempre piensa si es gran volumen en mercado americano, pero los mercados regionales y el mercado local no tienen que ser desestimados en los procesos. Alejandro, para ustedes, más allá de Nueva York siendo una empresa tecnológica, ¿había otra opción? Nuestra decisión estuvo basada exclusivamente en que realmente los inversores de Globant están en Estados Unidos. Nuestro negocio fundamentalmente está en Estados Unidos. El 80% de las ventas de Globant son de clientes americanos. Para nosotros era importante posicionar el play global de Globant, teniendo en cuenta cierto viento de frente que venía de Argentina, con lo cual, y los analistas que después siguen a tu empresa, que escriben sobre tu empresa, están mucho mejor preparados. Eso no significa que no lo estén en Latinoamérica, pero es el día de hoy que todavía nos cuesta, después de 4 años de haber hecho nuestro IPO, que en Latinoamérica entiendan el play de Globant. De a poquito, de hecho, en estos últimos 6 meses sumamos a 2 analistas más, Itaú y HSBC, cubriendo mercados emergentes. Se está empezando a ver un cambio, pero la realidad es que para nosotros fue una decisión más que nada por el inversor tecnológico. Y Marcos, en el caso de Loma Negra, ¿cuál fue la...? En el caso de Loma Negra, obviamente el tamaño que necesitábamos nos hacía ir a Estados Unidos, pero obviamente siempre quisimos que Loma Negra, por nombre y por trayectoria nacional, queríamos que cotice localmente. Algo que el management local defendió, algo que, si uno me dice cómo no fue, son procesos que corren en paralelo, no adiciona un condimento o trabajo adicional. Lo que hay que ver es que uno no puede atrasar al otro. En nuestro caso, tanto CNB como Bolsa, desde el primer momento trabajaron muy profesionalmente, o sea, a disposición, y fue así que la parte local se aprobó primero que la parte de afuera, ¿no? La última luz verde fue la de la SEC. Alocamos gran parte de lo que levantamos, nosotros íbamos a hacer solo la parte primaria local, y el gran temor era el maltrato a los inversores locales en términos de alocación y demás, y la verdad que no, beneficiamos los locales y beneficiamos el retail local, con lo cual creo que le dimos bastante empuje. Marcos, uno de los temas que vemos que está creciendo mucho, por lo menos en revista de Apertura, el tema de sustentabilidad es un asset, es un activo quizá no tangible, pero que está entrando en lo que es la evaluación de las empresas, que digamos, cómo evalúan, cómo trabajan ese aspecto. Si bien puede ser una far-fetched question, como dice en inglés, o sea, demasiado lejos, pero ¿cuál es la experiencia que tienen? ¿Qué es lo que ustedes ven de la CNB? ¿Está creciendo ese tema? ¿Es un tema que bueno sería que las empresas que están pensando en hacer un listing incorporen, lo hagan un poco más visible dentro de sus procesos? No, es un tema de una gran actualidad internacional. Nosotros, como saben, estamos muy presentes en la comunidad de reguladores del mundo, y esto se habla mucho. Está demostrado que aquellas empresas que no han tenido en cuenta el tema de sustentabilidad les ha ido peor. Casos concretos son aquellas utilities basadas en carbón en Estados Unidos o en Alemania. Y hay un interés creciente de los inversores. De hecho, en la última reunión que tuvimos del directorio de IOSCO, vinieron 2 inversores a pedirnos ayuda a la comunidad global de reguladores para que haya mejor disclosure de los temas de sustentabilidad.
que es un tema delicado porque uno no quiere agregar más costos y más problemática o informes que nadie puede leer. Pero sin dudas que está demostrado que las empresas que miran el tema de sustentabilidad, ¿no? Que está en su estrategia, que lo tienen, tienen un plan que lo toma en cuenta, les ha ido mejor. Que va más allá del reporte de sustentabilidad. Es un tema, básicamente, que esté en su estrategia. O sea, y es más, los inversores, los que cotizan afuera, les deben preguntar, ¿no? Los más sofisticados, bueno, ¿cómo está esto en tu agenda? ¿No? Porque está claro que te agrega valor, te da protección y claramente el tema ambiental, por ejemplo, es cada día más vigente, es una realidad. Entonces, el tema es cómo bajar esto al tema de la regulación y nosotros, nuestra prioridad es no agregar un costo que no hace falta. Por ejemplo, ahora estamos encarando una modernización del código de gobierno societario, ¿no? Que es lo que las empresas tienen que entregar todos los años, a ver si cumplen o explican con ciertos temas. Y queremos agregar ahí los temas que se le llama soft law, ¿no? Y uno de ellos es, ¿qué haces con esto? Contar a la comunidad de inversores qué haces con esto. Perfecto. Tenemos que cerrar. Tengo una pregunta que me llegó del auditorio. Haber salido con ONs ¿fue un paso que ayudó o fue un paso que fue uno más dentro de un proceso que es muy grande el salto? ¿Quién puede comentar sobre ese tema? Yo creo que sí, ayuda muchísimo. Ya estando en régimen de ONs, como hablamos, digamos, el reporting trimestral ya tiene que cubrirlo. Todo lo que es el proceso de prospecto tiene algún parecido, hay alguna complejidad un poquito más en el IPO, donde el disclosure es un poquito más detallado en algunas cuestiones. No obstante, el proceso, digamos, de colocación sí es distinto. Como digo, digamos, lo que es una IPO, al traer inversores que van a participar en el largo plazo en la compañía, el proceso de conocimiento y exposición de la compañía al inversor es un poco más exhaustivo, detallado, y las reuniones, digamos, que nos llevaban en la van, con especie de estrella de rock, digamos, 25 reuniones por día, son mucho más, digamos, exhaustivas y van mucho más a puntos del negocio que lo que puede ser una ON que lo que busca es un poco más mirar el cash flow y el nivel de endeudamiento de la compañía. Pero sí, claramente yo creo que es un punto que ayuda muchísimo, principalmente por lo que es reporting y por la capacidad de la compañía de armar su prospecto, armar el equipo que lleva adelante ese proyecto, puede ser el mismo equipo que lleva adelante el IPO seguramente. Alejandro y Marcos, otra vez, una recomendación por una empresa que quiera salir o esté pensando en salir de bolsa, una recomendación. Alejandro. No va a salir del lugar común de prepararse, planificar y trabajar mucho, digamos, en la transformación cultural de la compañía. Eso lleva tiempo. Yo creo que el IPO hay que desmitificar que es algo, los bancos vienen con su timeline y te dicen en 6 meses vos estás en la bolsa. La realidad es que se requiere mucho más que eso en términos de preparación sólida, con lo cual mi mensaje es trabajar duramente, entender que el CFO tiene un rol de ancla muy importante para alinear las expectativas de los distintos stakeholders, pero el mayor acento lo pondría en la planificación y en el equipo. Marcos, ¿algo? Yo diría que elección de equipos, equipo interno y externo. Equipo interno, un poco lo que ya se habló, es involucrar al management de la compañía de cero en el business plan, que participen con reuniones con los analistas, que se involucren en el proceso. Equipo externo, muy importante elección de bancos, abogados, auditores, y después lo que se necesita es coordinación, mucha coordinación. Hay mucha gente involucrada en el tema, los tiempos son cortos, apretados, uno necesita mucha coordinación para poder llevar el proceso de forma, siempre hay sobresaltos obviamente, pero de forma lo más amena posible y lo más rápido posible. Con eso creo que vamos a cerrar el panel porque el almuerzo nos espera, por lo menos el brunch. Le digo a todos muchas gracias porque lo que me parece que transmitió este panel es que es posible, ya sea en un momento de turbulencia cambiaria o en cualquier momento, es posible salir a bolsa y creo que es algo que nos merecemos todos. Muchas gracias a todos. Gracias.
Está donde- Y con la participación de Marcos Ayerra, Martín Barbafina, Fernando Bonet, Marcos Gradín, Alejandro Scanapieco y la moderación de Flavio Canilla, termina la primera parte de este Congreso IAEF con sala llena. Esperamos volver a ver esta sala en las mismas condiciones a partir de las 14:15 en punto. Ahora los invitamos a compartir en el Salón San Telmo el almuerzo y reiteramos, 14:15 reanudamos en punto las actividades. Muy amables y los esperamos.